un anuncio que se hace ayer también dentro del Ujú, comunicado y que es algo que ha sido cuestionado, o sea, públicamente, ujú, es que cada vez que cada cierto tiempo el Banco Central aparece, ¿verdad?, en estas reuniones y avisa que, de que la meta de inflación, ¿verdad?, el punto central de la meta de inflación no se va a alcanzar cuando se tenía esperado. Y creo que ujú. en esta última reunión no fue la excepción, ¿verdad? Por ahí hace una acotación de que ya no va a ser en el, qué sé yo, en el tercer trimestre del 2026, sino que va a ser en el cuarto, ¿verdad? Ujú, La inflación subyacente, ¿verdad? La ujú, inflación media por el IPC creo que sí la mantiene. Mi pregunta es ujú. un poco eso, ¿verdad? O sea, cuán válidas, ¿verdad? O cuán inconvenientes que el banco esté, digamos, montado sobre esa ruleta, Ujú. ¿verdad? De estar tirando Sí, hacia adelante el cumplimiento de la meta de inflación, porque al sí, final la gente también eso, las expectativas ahora es que de ahí, se debilitan. La gente piensa que la inflación va a estar incluso por debajo del rango meta sí. perdón, de la base del rango, ¿verdad? Sí, ese es una muy buena pregunta y un tema muy importante para el Banco Central y obviamente para los agentes económicos. Yo lo veo de la siguiente manera, como en todas las cosas complejas no hay una respuesta simple. Digamos, esto no es como el interruptor de una luz en la casa, o no es simplemente como, o no es como conducir sobre unos rieles o un espacio delimitado, porque es un fenómeno muy complejo. Y te lo voy a explicar de la siguiente manera. Digamos, un poco no es importante en abstracto nada más no cumplir la meta de inflación, sino que hay que entender dos cosas. Primero, por qué es que no se cumple la meta de inflación. Y lo segundo que hay que entender es, digamos, si realmente la gente está tomando decisiones como si creyera que no se va a cumplir la meta de inflación. Y yo sé, es un juego de palabras y suena medio filosófico, pero para la política monetaria es fundamental, porque la política monetaria se basa en, primero, la credibilidad del Banco Central, y en segundo lugar se basa también en lo que la gente crea que va a pasar con la inflación en el futuro. Entonces voy a empezar con el primer tema. Los bancos centrales, digamos, los instrumentos de política monetaria están diseñados básicamente para actuar sobre los precios a través de la demanda, ¿verdad? Es decir, los bancos centrales suben o bajan la tasa de interés para que al subir o bajar la tasa de interés, los que vivimos en los países, las empresas y las familias gasten más si la tasa baja, o gasten menos si la tasa sube. ¿Para qué? Para alinear los niveles de oferta con los de demanda y reducir las presiones inflacionarias, o evitar una deflación, que es una caída sostenida de la demanda que haga una caída de los precios. El problema es que no siempre una baja inflación es producto de un problema de demanda. Digamos, ¿por qué? Porque hay fenómenos transitorios que afectan los precios. Por ejemplo, si los precios de las verduras suben en un mes, podemos tener una inflación muy alta, que es muy temporal y que contra la cual el Banco Central tiene muy poco que hacer. O, por ejemplo, como ha pasado en los últimos 3 o 4 años, que es la razón principal de la inflación baja en Costa Rica, o incluso la inflación alta en el 2021-2022, lo que nosotros hemos tenido es presiones inflacionarias y luego desinflacionarias externas que han conducido a una baja inflación doméstica. Entonces, lo primero que el Banco Central tiene que analizar un poco, y debería explicar en general, o tiene que explicar a la gente para que funcione el sistema de metas de inflación, es: sí, no he cumplido la meta, pero lo que pasa es, primero, es producto de un fenómeno que no está asociado con la demanda, y por lo tanto no puedo hacer mucho, y es más un fenómeno de naturaleza externa. Para que la gente entienda eso. Eso el Banco Central ha tratado de hacerlo, y además las personas también podemos verlo en alguna medida, porque cuando analizamos la inflación pasada, sí hemos visto inflaciones muy bajas o incluso negativas, pero claramente han estado asociadas con movimientos en las presiones inflacionarias externas y no necesariamente con una demanda deprimida. Digamos, hay muchos factores que no muestran eso. Por ejemplo, el crecimiento de la producción, ya sea fuera o dentro de zonas francas. Es decir, aunque se debilita cíclicamente en algunos momentos y coyunturalmente, se ha mantenido creciendo entre 2 y 5%. Lo mismo que la demanda interna y el gasto consumo de las familias. Entonces, no se ven datos no se ve un escenario deflacionario en el sentido, digamos, tradicional del término, y que obviamente activaría las alertas del Banco Central. La otra cosa es que en el mercado de trabajo, aunque podamos tener
preocupaciones por factores estructurales, por ejemplo, como el hecho de que los jóvenes les cuesta entrar al mercado de trabajo, que las mujeres casi no participan en la fuerza de trabajo por razones, digamos, de discriminación laboral o factores estructurales, la realidad es que si uno ve el mercado de trabajo hoy, es un mercado de trabajo que no está mostrando, digamos, grandes excesos o grandes holguras de personas desempleadas o caída en los ingresos salariales, sino que lo que estamos observando, si uno quita los fenómenos coyunturales y calcula una tendencia ciclo del empleo, estamos, digamos, en máximos de los últimos 10 años de empleo, es decir, está empleada la gente que puede, dada la estructura actual del mercado de trabajo, y por otra parte ha estado aumentando además las remuneraciones. Es decir, los ingresos de los trabajadores han estado aumentando a tasas de entre 3 y 5%, e incluso se han decretado aumentos salariales en los mínimos. Por ejemplo, para el año entrante hay un aumento salarial de 1,5% de los salarios mínimos, que eso, en los ojos del Banco Central, ¿qué significa? Significa dos cosas. Significa que va a haber presión de costos sobre los precios por los aumentos en las remuneraciones, y en segundo lugar, va a haber más ingreso en las familias, digamos, y eso puede sostener el crecimiento de la demanda. Entonces, un banco central que vea el crecimiento que se ha registrado, un banco central que vea lo que está pasando en el mercado de trabajo, y además un banco central que ve, por ejemplo, que las expectativas de inflación no muestran que la gente piense que los precios van a caer, sino que sistemáticamente se han mantenido más o menos ahí rondando entre un 1 y un 3%. No, en realidad no está viendo un escenario deflacionario, y por lo tanto entonces no tiene razones de peso, por ejemplo, para poder aplicar una política monetaria expansiva. Y eso me lleva a la segunda consideración, que es lo que la gente piensa. Digamos, las deflaciones son peligrosas. De hecho, en un reporte ayer Fitch, me parece a mí, lo mencionó. eh, las deflaciones son peligrosas por una razón. Cuando los precios caen por una razón de demanda, generalmente las expectativas deflacionarias hacen que la gente tienda a posponer el gasto, lo cual exacerba la desaceleración de la economía y exacerba, digamos, el estancamiento de la demanda. Pero eso depende de que la gente piense que los precios van a caer. Y vamos a ver, y simplemente es un ejercicio que podemos hacer ahora, que se puede hacer fácilmente. En los últimos 3 años hemos tenido inflaciones negativas o cercanas a cero. Y dime en qué momento las expectativas de inflación han sido negativas. Es decir, Ah, los precios han estado cayendo, digamos, por las razones que te expliqué externas, pero las expectativas de inflación nunca se mantuvieron, nunca se volvieron negativas. La gente siempre sigue pensando que va a haber inflación, que se algo de modera la inflación. expectativa, Ujú. que se modera la expectativa de inflación es un hecho, digamos, pero la gente sigue pensando que va a haber inflación, y lo dicen las encuestas cuando se le pregunta, y lo dice también el mercado de valores, que ojo, es el mercado de deuda. Una fuente muy importante para saber las expectativas de inflación de las personas es ver a qué precio se cotiza la deuda, y en esos precios se observa que la gente sigue pensando que va a haber una inflación moderada. Entonces, eh, yo siento un poco que la discusión en torno a la meta del Banco Central, aunque es válida, porque pues obviamente la preocupación por la credibilidad del Banco Central es fundamental, está siendo un poco exagerada, ¿verdad? Porque no está reconociendo la naturaleza de la inflación baja, no está reconociendo que la decisión de política monetaria es un tema muy complicado, que no es solo simplemente la inflación del mes pasado cayó, entonces yo bajo la tasa de interés, sino que es mucho más compleja porque toma en cuenta factores de demanda, de mercado de trabajo, de expectativas. Y en tercer lugar, en realidad la gente sigue pensando que va a haber inflación y actúa en función de eso, y entonces el escenario deflacionario se ha verificado, y a mí me parece, ahí difiero mucho de lo que dijo Fitch en el reporte que se publicó el día de ayer, un poco, en realidad no hay evidencia que haya una dinámica deflacionaria en Costa Rica, ¿no? Yo tengo Entonces, ajá, José, yo tengo una ujú, pregunta y ajá, todo un tema con esto del crecimiento, porque el Banco ujú, Central también lo menciona y a cada charla que uno va, de ahí hay consenso de que hay crecimiento económico, e incluso si se quiere hasta robusto en comparación con algunos países de la región, ujú, ¿verdad? Por ahí el Banco Central ujú, mencionaba que el IMAE estaba creciendo a un ritmo del ujú, 4.6 interanual, ¿verdad? La serie de ujú, tendencia ciclo
en octubre, que uno viendo el dato solo puede considerarlo positivo, pero dentro de ese crecimiento, ¿verdad? Hay componentes, el que es en Ujú, zona franca, ¿verdad? En ujú, regímenes especiales y el que es en regímenes definitivos. Y en este régimen definitivo, el crecimiento no es tan fuerte y uno no sé si debería pensar que hasta podría estarse quedando estancado, ¿verdad? Anda como por orden del 2 y piquito, ¿verdad? Eh, ujú, Porque el Banco Central, digamos, elabora también su política monetaria con base en, digamos, menciona tanto el crecimiento total, ¿verdad? Y no se pone a ujú, ver que hay un sector, que es la economía que produce interna, que paga impuestos, ujú, que de pronto no le está yendo tan bien. Esta es mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿cuánto actúa la política monetaria en esa parte que sí está creciendo bien, verdad? O sea, yo tendría a pensar que su efecto es mínimo en el ujú, régimen especial. ujú. Lo que pasa es lo siguiente, sí, sí, aunque ciertamente puede ser que el crecimiento del régimen especial esté asociado a factores no determinados domésticamente, ¿no? Es decir, por ejemplo, está asociado a la demanda externa, está asociado, por ejemplo, a la inversión que ha habido en los últimos años en sectores exportadores de industriales o de servicios. La verdad es que esos sectores, aunque su éxito no dependa de la política monetaria interna, sí toman factores domésticos. Es decir, contratan personas, compran cosas, ¿verdad? Y por lo tanto es un componente de la demanda que sí tiene que ser considerado por el Banco Central a la hora de tener. Entonces, Ujú, el Banco Central en primer lugar no puede ver solo, no puede, digamos, tomar decisiones en un solo pedacito, sino que tiene que considerar tiene que considerar, digamos, las variables macro, digamos, los promedios generales. No significa que sea insensible a lo que pasa en el régimen definitivo, pues obviamente tiene que revisarlo, pero no tiene instrumentos necesariamente para poder, digamos, generar política si lo que ve en el régimen definitivo es un problema más estructural que no puede ser atendido con la política monetaria y no solo un problema, no solo un tema relacionado con debilidad de la demanda. En el régimen definitivo sí efectivamente hemos visto, se han estado viendo en algunos periodos de lento crecimiento, digamos, especialmente este primer trimestre, tuvimos algo que no veíamos desde hace mucho tiempo, que fue un primer trimestre en donde el Producto Interno Bruto real cayó, algo que no pasaba desde la pandemia y antes solo había pasado durante la crisis financiera del 2008-2009, pero son fenómenos que lucen coyunturales, ¿verdad? No sistemáticos. ujú, Tuvieron que ver, por ejemplo, con el sector de alojamiento y restauración, que se vio afectado por temas vinculados con el transporte aéreo que implicaron una caída en los ingresos por turismo, que por cierto se recuperaron, ¿verdad? No estoy diciendo que el turismo esté creciendo rápidamente, como creció en el 2023 después del rebote de la pandemia, pero no siguió cayendo como cayó al final del año pasado. Y también hubo efectos en la producción agrícola y en la agroindustrial vinculado con el clima, digamos, por la misma razón que hubo inflación un poco más alta a final del año pasado. Esa inflación se debió a que la producción cayó, entonces si la producción cayó, el volumen de actividad de esos sectores y de la agroindustria cayó, incluyendo la parte exportadora. Y en alguna medida también, yo diría que al principio de este año hubo una suerte de efecto expectativas por todo el tema de la política arancelaria estadounidense, que hizo que algunos gastos se contrajeran, pero el fenómeno parecía muy coyuntural y luego el crecimiento se recuperó incluso en el régimen definitivo, pero sí reconozco que se está creciendo a tasas de entre el 2 y el 3% que pueden parecer bajas, pero sin embargo, cuando uno considera, digamos, el total, la economía está creciendo muy cercano al crecimiento potencial y es muy difícil para un banco central, digamos, actuar, digamos, sectorialmente. No tiene herramientas para eso, sino que tiene que actuar, eh, digamos, desde el punto de vista del promedio de lo macro en general, ¿verdad? Retomando algo que dijiste hace algunos minutos Ujú, sobre el nivel en el cual está actualmente la tasa de política. ujú, Decías que estábamos ya bueno, o que era un ajuste para mantenernos o para calibrarnos dentro de esa ujú, neutralidad. Pero ¿qué va a pasar a principios del otro año? O sea, ¿cuánto margen ujú, le queda al Banco Central para volver a bajar la tasa? O no te voy a pedir que saques ¿cómo se llama? ujú, La bola de cristal,
pero digamos, ¿en qué posición Ujú. queda ahora el Banco Central en este 3.25? Sí, O sea, yo volverla a veo, bajar. vamos a ver, yo lo veo así, vamos a ver qué pasa de aquí a allá, ¿verdad? Pero en estos momentos yo veo muy poco espacio para que el Banco Central pueda seguir bajando la tasa de interés. Es decir, yo creo que el Banco Central se va a mantener, digamos, va a seguir diciendo que está en una postura neutral, lo cual implicaría una tasa real de entre 1,5 y 2%, digamos, y va a hacer ajustes pequeños hacia abajo o hacia el alza si siente que que las expectativas de inflación, por ejemplo, le mueven la tasa real fuera de ese rango. Van a hacer todo ese pequeño ajuste, pero no creo que tenga mucho espacio ni tenga razones para poder implementar una política monetaria ni expansiva ni restrictiva en este momento. En parte también porque las tasas de interés en moneda local en realidad no se ven altas. Digamos, cuando uno las compara, veámoslo de la siguiente manera. Las personas en las encuestas de expectativas de inflación están diciéndonos que ven la inflación a 12 meses, grosso modo, entre 1 y 2%, ¿ok? Y que ve además las encuestas de expectativas de tipo de cambio, nos están diciendo que ven más o menos una depreciación en los próximos 12 meses de entre 2 y 3%. Es decir, la gente piensa que el tipo de cambio va a subir dentro de 2 o dentro de 12 meses entre 2 y un 3%. Si uno empieza a hacer los guarismos, por ejemplo, se da cuenta, por ejemplo, que una tasa de depósito promedio en los bancos en estos momentos en 4, ¿verdad? Con esas expectativas de inflación implica una tasa real de más o menos un 3%, que está más o menos en línea con el crecimiento económico. Entonces no es una tasa que se vea desalineada. Y si uno agrega el tipo de cambio, digamos, la expectativa de tipo de cambio, con tasas de depósito en moneda extranjera que andan alrededor del 3% también, ¿verdad? Las tasas en colones se quedan atrás respecto de las tasas en moneda extranjera. Es decir, hay un premio por invertir en moneda local, digamos, negativo, ¿verdad? Entonces, bajarlo más, no necesariamente, es decir, podría implicar eventualmente que las personas empiecen a hacer movimientos en sus portafolios que impliquen más presión cambiaria o que empiecen a generar otros tipos de problemas en el mercado cambiario. Entonces, el espacio, el espacio lo veo limitado. El gobierno, por ejemplo, veamos las tasas de gobierno. El gobierno se está financiando más o menos alrededor del 6-7% en colones y más o menos 6% en dólares, ¿no? También hay un premio negativo por invertir en moneda local. Pero si uno ve la tasa real que está pagando el gobierno está cercana al 4, 3 o 4%, que es atractivo, y eso evita que haya arbitraje, pero en general no hay muchos espacios para jugar a la baja con la tasa de interés, ¿verdad? Es decir, de hecho, ha sido una cierta anomalía que hemos visto en los últimos años el hecho de que la tasa política monetaria de Costa Rica esté por debajo de la tasa de política monetaria de los Estados Unidos. De hecho, yo hubiera apostado, y esa apuesta la perdí, digamos, ayer. Yo hubiera apostado que el Banco Central hubiera aprovechado o podido aprovechar la baja en los Estados Unidos en la tasa de política monetaria de la semana pasada un poco para volver a alinear las tasas locales por encima de las tasas internacionales, pero no aprovechó esa oportunidad y lo dejó muy claro, digamos. La razón que da es una razón que es válida, me parece a mí, es tratar de seguir transmitiendo el mensaje de neutralidad y que las expectativas de inflación a la baja no le vuelvan restrictiva la política. Yo no creo que las expectativas de inflación se mantengan a la baja, ¿verdad? De hecho, ya me parece que en diciembre, en noviembre, empezaron a aumentar un poco, ¿verdad? Eh, pero eso, veo poco espacio, ¿verdad? En Ujú. cómo están las cosas hoy, Sí, claro. qué podría provocar que el Banco Central se moviera a una posición más expansiva? Bueno, que se debilite más sistemáticamente la actividad económica local. O, por ejemplo, que las expectativas de inflación sí empiecen a mostrar, ¿verdad?, que la gente está percibiendo caídas en los precios, que eso no ha estado pasando, ¿no? Por lo menos hasta el momento. Dentro del balance de riesgos, Ujú, internacionalmente, el eventual escenario de algún ajuste fuerte en los mercados accionarios en Estados Unidos, sobre sí, todo con las ujú, empresas de las IA. Y yo sé que vos sos un poco aprensivo de esas lecturas de corto plazo de los movimientos del ujú, mercado accionario, pero en Estados Unidos ciertamente sí tienen efectos muy poderosos, ¿verdad? Muy potentes. O sea, ujú,
una caída en las acciones de las grandes empresas de inteligencia artificial y tecnología, ¿verdad? Eso nos Ujú. termina salpicando aquí localmente. Y lo Sí, otro, y claro. eso te lo iba a comentar en algún momento esta semana, no sé, ese conflicto en el Caribe, o sea, Ujú, con buques artillados y efectivos ujú, parqueados, digo yo, ¿verdad? Atacados frente ujú, a las costas de, ujú. de, de Venezuela no deja de ser inquietante, ¿verdad? O sea, Sí. digo, el petróleo a mí me sorprende porque anteriormente ese tipo de cosas eran las que volvían loco el mercado de Ujú. los hidrocarburos, ¿verdad? Y Sí, actualmente claro. parece que está más resiliente. Pero digo, no sé hasta qué punto una intervención en Venezuela, ¿verdad? De pronto podría Ujú. tener Sí, efectos ahí diga, sísmicos, ¿verdad? sí, ambas cosas son son riesgos. A mí me preocuparía más el primero en el siguiente sentido. Por ejemplo, una corrección en el mercado de valores de los Estados Unidos eh, eh, implicaría por diferentes canales probablemente un efecto sobre el crecimiento económico estadounidense y sobre la inversión, y eso nos terminaría golpeando. Eso sería un escenario de menos crecimiento internacional global y menos crecimiento local que podría conducir a un cambio en la política monetaria. Además, podría haber mucho ruido financiero en el corto plazo, ¿verdad? Podría haber mucho ruido financiero en el corto plazo, es decir, mucho flight to quality, y eso podría afectarnos si nos percibieran como no quality, digamos, Como y eso no está riesgosos. pasando, por cierto, Ujú. como riesgoso, exactamente. Y entonces eso podría afectar la postura política monetaria en el corto plazo. Si lo que sucediera en Estados Unidos conduce a menos crecimiento, pues podría haber espacio para relajar la política monetaria. Si lo que sucede a nivel global es una gran incertidumbre financiera que genera mucho ruido financiero, ahí probablemente más bien el Banco Central tendría que mantener tasas de interés más altas para evitar, digamos, flujos que salieran del país y cosas de ese tipo, sí, en un escenario muy, muy extremo. El tema de la inteligencia artificial es además muy interesante porque Estados Unidos digamos, la economía estadounidense son dos mundos diferentes en estos momentos. Si uno quita del mercado de valores las acciones de las empresas vinculadas con estos booms tecnológicos, Ujú. el resto del mercado crece mucho menos, ¿verdad? Entonces, la mayor parte de la inversión en los Estados Unidos está siendo hecha por estas empresas. Entonces, digamos, un ajuste ahí, y sobre todo por las interrelaciones que habría que hay entre las empresas y sus vinculaciones con el sector energético y la inversión en otros tipos de inversión de sectores, eso podría sí ser algo que afecte fuertemente la economía de Estados Unidos y que afecte la economía internacional, y ahí nos afectaría a nosotros. En el tema de Venezuela, la situación venezolana es obviamente muy triste, y ya hemos visto durante muchas décadas el proceso, pero yo tengo menos preocupaciones en ese sentido, ¿verdad? Uno de los temas, hay uno de los temas, una de las grandes diferencias que hay ahora en los mercados de los hidrocarburos es que Estados Unidos es autosuficiente en materia petrolera, que es la gran diferencia respecto a los años 70 o inicios de los 80, ¿verdad? Em, eh, en ese sentido, no lo que podría pasar, vamos a ver, un conflicto armado en el Caribe podría subir los precios temporalmente, pero no creo que llegue a significar un impacto sostenido en De los largo precios. plazo. Ujú. De largo plazo, exactamente. Ujú. El petróleo venezolano, digamos, ha sido útil especialmente para Cuba, para Rusia, para China, en función de su aislamiento, de su separación de los mercados habituales de petróleo, pero Estados Unidos no necesita el petróleo venezolano en estos momentos, y entonces el impacto probablemente vaya a ser mucho más, no creo que sea significativo, ¿no? Sí, China le estaba comprando el 85% del petróleo a Venezuela. Ujú. Digamos, sí, sí, creo que China no está deficitario en hidrocarburos, pero si lo estuviera, lo llegara a estar, digamos, si no tiene acceso a esa fuente de petróleo, lo va a buscar en otro lado. Sí, Y exactamente. uno sí pensaría que por ahí sí puede haber alguna disrupción, por lo menos en lo Sí, que exactamente. uno podría analizar, pero a como están las cosas, sí, ciertamente Estados Unidos no es un gran cliente
del, Sí. del petróleo No, venezolano, ¿verdad? y eso es importante para el tema de las expectativas de inflación, porque por lo menos a como están en estos momentos las expectativas, hay 2 cosas que anticipan que nos vamos a que me parece a mí que anticipan que la inflación en Costa Rica va a seguir siendo baja y que probablemente alcanzar la meta de inflación de entre 2 y 4% va a ser bastante complicado, en los próximos meses, y 2 de esas razones son que las expectativas son de precios del petróleo estables o bajando, y la otra cosa importante para Costa Rica es, los precios de los alimentos. Los precios de los alimentos se proyectan en general estables o bajando, ¿no? Lo único que está subiendo en los mercados internacionales son los metales, pero para nosotros son mucho más importantes hidrocarburos y alimentos. Y mientras Mm, esas presiones se mantengan, yo creo que va a haber pocas razones para que veamos inflaciones eh, altas en Costa Rica, por lo menos por lo menos en los próximos 12 o 24 meses.